tengo un invitado muy especial de este otro lado del set, porque estamos hablando de la Feria del Libro 2021 y le doy la bienvenida al licenciado Alejandro Celis. Él es escritor, actualmente también licenciado en comunicación, y justamente vemos la variedad de libros que nos traen esa oportunidad para comentarnos acerca de algunos de ellos, porque justamente se ha dado la Feria del Libro de la Gestión 2021 y se está llevando a cabo, y él está en el stand Bolivia, justamente. Correcto, estimado. Ahí, en la Feria de Exposición. Bienvenido, licenciado. Buenos días, Steven, muchas gracias por la invitación. Estamos en el pabellón Bolivia, en un stand propio, ¿no es cierto?, donde estoy presentando mi obra, un ensayo literario, una investigación científica, antropológica, histórica, periodística también, que es Nación Mestiza, la única mayoría, ninguna reivindicación, realidad nacional. Al final les voy a volver a mostrar. Pero aquí les estoy presentando, mis estimados, porque yo soy parte del grupo de autores independientes, algunas de las obras. Miren, por ejemplo, justo están enfocando la cámara El Canto del Búho, que es un autor, Antonio Beizaga, que, oiga, es una historia de sobrevivencia, porque él estuvo perdido por 3 días en el Parque Nacional Madidi, dentro de su profesión, y es realmente una historia como de Royal Digest, de las antiguas elecciones, unas aventuras espectaculares, y no es como sale, por ejemplo, en los canales de cable estos de National Geographic o Discovery Channel, sobrevivencia al desnudo y demás cosas, pero tienen el helicóptero ahí a la vuelta. No, aquí se perdió de verdad. Bastante gráfico incluso. Sí, ¿no? con papel fotográfico, por ejemplo, la calidad, y me lo muestra las fotografías, y cómo se perdió, cómo estuvo, bueno, prácticamente sobreviviendo por 3 días en un parque nacional. Cuando los comunarios lo encontraron, él me dice que le dijeron, oiga, esta zona está llena de serpientes, ¿alguna le picó? ¿Qué le pasó? Es impresionante. Entonces él nos muestra también cómo sobrevivió, cómo pasó las noches tan frías, porque el Parque Nacional Madrid es en el norte de La Paz, Amazonía, pero igual no deja de ser un poco de altura. Entonces, impresionante, un testimonio de vida, y hasta cómo él se aferró a sus creencias, ¿no?, a su fe, a Dios, para ayudarle a sobrevivir. Interesante. Fantástico. Por este otro lado, ¿qué más tenés? Este autor, por ejemplo, Antonio Molina, don Antonino, Reingeniería Integral del Estado. Es un proyecto, bueno, él es, perdón, ¿Está bien? Sí. él es Reingeniería Integral Estatal. Postestructuralista. Entonces va a tener, por ejemplo, este fin de mes, 3 días de conferencia, taller, me parece que es gratuita, que se la va a dar a jueces, abogados, gobernadores, incluso tiene un proyecto específico de Estado, ¿no? Fantástico. Mire usted, justamente Antonio Ernesto Molina Mitru es nacido en Tarija, autor del libro El Tamayo, maestría en seguridad, defensa y desarrollo, diplomado en altos estudios nacionales. También está presente en la Feria del Libro, justamente, junto a autores independientes que están participando en esta gestión del libro 2021. Otro libro interesante de nuestro querido amigo Juan Carlos Guedes, Terrorismo de Estado, igual un libro vivencial, ¿no?, de testimonio. Él ha estado, recuerden ustedes, preso durante años por el caso del Hotel Las Américas, y nos está contando aquí sus vivencias, lo que ha sufrido y la perspectiva histórica que tiene él, ¿no es cierto? Ya sabemos, hay que conocer todas las voces para luego hacer un análisis, ¿no es cierto? Y es interesante que haya escrito, no solo tiene este libro, también tiene un libro de poesías y otros 2 libros más acerca de su, bueno, de su devenir y su biografía, digamos. Justamente eso, ¿no? Estábamos hablando que Juan Carlos Guedes es uno de esos combatientes por la libertad de la autonomía, que entregó más de 10 años de su vida en el altar de la patria. Sí, él ha estado siempre activista, ¿no? Tengo otros 2 libros de autores que son militares, y por ejemplo, este sobre la chiquitanía y este sobre el igualitarismo y federalismo desde Santa Cruz. Oiga, bastante interesante la historia general de Chiquitos, de Eduardo Paz Campero Amelunge y Adrián Mariela Paz Campero García, 2019, dice. Estamos presentes también en esta jornada de libro como autores independientes. La historia general de Chiquitos es el estudio completo de su historia desde el periodo precolombino actual. Correcto, es que somos cruceños, tenemos que conocer nuestra historia, ¿no es cierto? Tenemos que saber todo acerca de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. También, mis estimados, tengo de editoriales, librerías, que se están presentando también en los otros pabellones, como el de Brasil y los demás que siguen. Estos son libros adquiridos ya. Estos yo me los compré, mi estimado, porque si tengo que escribir, como ya escribí, primero tengo que leer y leer mucho, ¿no es cierto? Pero he comprado de todo tipo. Por ejemplo, aquí están 2 novelas distópicas
que sugiero al público en general. Yo soy docente universitario, a mis alumnos siempre les he dicho que sirve de mucho, pero para entender, por ejemplo, políticas, o más bien posturas geopolíticas, ¿no?, y adoctrinamiento que se ve, estos dos libros, este escrito en los 50, de George Orwell, 1984, ambos son novelas distópicas, Un Mundo Feliz, también de Aldous Huxley. Miren, es impresionante. Un Mundo Feliz, novela escrita en 1932, bajo el título Brave New World, recrea una democracia que no lo es, una dictadura que no lo parece, una cárcel en donde los prisioneros no quieren escapar porque no saben que lo son, condicionados desde su extraña concepción para ser lo que tienen que ser. Es interesantísimo. En otra, esta de J.R.R. Tolkien, editada por su hijo Christopher Tolkien, el autor más referente, ¿no?, el de la película El Señor de los Anillos, que hizo la saga del Señor de los Anillos, los 3 libros, el Silmarillion y muchas historias más, basadas en este mundo utópico de fantasía épica. Entonces, no solo es, como pueden ver, textos históricos, ensayos literarios como el mío, o libros de entretenimiento, también puede haber, ¿no es cierto? Sí. Además de supervivencia. Y aquí tengo otro, basado en una historia verdadera, ¿no es cierto?, que fue las Termópilas, cuando los persas atacaron Grecia, el rey Leónidas de Esparta. Este es bastante llamativo justamente porque tiene el nombre de 300. Basado en la película que salió hace unos años, ¿no es cierto? Sí. Que es basado en la historia. Entonces este es un cómic, porque hay también una librería dedicada a cómics, mangas, historietas en general, ¿no? Entonces miren todo el bagaje que pueden encontrar en la Feria del Libro. Pueden encontrar para pensar, libros para pensar, para analizar, para aprender, para deleitarse con poesías. Dentro de autores independientes hay muchos poetas. En las librerías, en las editoriales también hay varios contenidos. Y por último está mi libro. Ahí estamos, ahí queríamos llegar. Después de haber recorrido toda la biblioteca que tenemos justamente en la Feria del Libro, teníamos que llegar a la parte importante, donde vamos a hablar del libro de Alejandro Celis, Nación Mestiza. Gracias, estimado, claro que sí. Y les adelanto, este jueves 5 de agosto a las 6 de la tarde, en el Salón Noel Kempf Mercado, en la 22 Feria del Libro Internacional, o Feria Internacional del Libro, estaré presentando, bueno, una ponencia, ¿no es cierto?, donde por 1 hora de 6 a 7 voy a presentar todo mi análisis, mi investigación, porque esta es una investigación científica, antropológica, histórica, hasta periodística, ¿no? Yo soy docente de metodología de la investigación, lingüística, análisis del mensaje, semiología, y charlando con algunos que fueron a comparar, también tiene aspectos de sociología y filología incluso, mi libro. Es un ensayo literario, una opinión argumentada, pero dato mata relato. Yo me basé en eso y busqué simplemente datos importantes. Rapidito le voy diciendo, por ejemplo, en mi investigación encontré que biólogos y antropólogos moleculares hicieron un estudio con cromosoma Y y cromosoma mitocondrial en hombres y mujeres, y arrojando resultados de que el ADN en indígenas norteamericanos es de un 98.9% origen asiático. 98.9%, eso es prácticamente la totalidad. Son datos. Claro, contundentes, irrefutables, científicos. O sea, el ADN es algo que se evidencia y se comprueba, ¿no es cierto? En concordancia con Pive de Imbeloni, los autores que nos hablan de migraciones escalonadas, de mongoloides, malayos, polinesios venidos de Asia, cruzando el estrecho de Bering, de Siberia a Alaska, Estados Unidos, y bueno, así se forjó, y yo clasifico en mi libro a 2 grupos humanos, colonos milenarios y colonos recientes. Los milenarios descendientes de asiáticos y los recientes descendientes de europeos, con Colón y hasta el siglo XX, ¿no? Alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, italianos y demás, ¿no? Entonces, pero al final mi libro hace análisis, por ejemplo, de la constitución del Estado del tópico racial, analiza lo que dice Malku en concordancia con lo que decía la Nación Kamba, por ejemplo, hace algunos años, analiza lo que dicen filósofos cataristas o indianistas como Untoja, analiza muchas cosas, hago una encuesta que se repiten los resultados 8 años después, o sea que es una tendencia. ¿Y sabe qué? 100 años después de que Alcides Arguedas, en su ensayo Pueblo Enfermo, dijera que la mayoría es indígena, con estos datos yo les aseguro que es mestiza. Otro dato. Sí. Podemos tener apellidos españoles, mis estimados, pero todos nacemos con la manchita mongólica, ese moradito que sale en las nalguitas de los bebés y después se va perdiendo, eso es de los mongoles. Un amigo coreano me decía, europeo no tiene eso, eso es de nosotros. Y nosotros, con apellidos europeos, españoles, italianos, demás, tenemos esa característica asiática. Fue también en la feria uno que me compró, un paisano nuestro cruceño, alto, blancón, y me dijo, sí, yo me hice un ADN en Estados Unidos y tengo un porcentaje de maya. De Maya, ¿qué tiene que ver un cruceño con alguien que está en México, en Yucatán o Guatemala? Entonces, es pues que los asiáticos han ido descendiendo en miles de años. Entonces, se evidencia eso
en Nación Mestiza. Genial. Les invito otra vez este Quiero la jueves 5 de agosto a las 6 de la tarde en el Salón Noel que es Mercado en la Feria del Libro. Bastante interesante, entonces este y otros datos lo vamos a tener ahí entonces en la Feria del Libro. Busque el stand propio del licenciado Alejandro Celis, que estará ahí con nosotros compartiendo todos los conocimientos y además en la presentación de su libro, así como lo ve, Nación Mestiza, con bastantes datos interesantes. Muchísimas gracias, bienvenido siempre, lo esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Steve. Mientras tanto nosotros nos vamos a un pequeño corte.